Hola a todos, soy un tío blancuetero y aquí os dejo la segunda parte de la entrevista a Antonio Escotado. Disfrutadla. Me da muchas veces la sensación, esto pasó en España cuando no estaba Vox, pues el PP era de derechas o Ciudadanos era de extrema derecha, dependiendo un poco de a quién preguntases, ¿no? Eso era todo terminología a la izquierda. Claro, era todo terminología. Porque si no eres afásico, todas las palabras de la lengua tienen sinónimos. Si te fijas, no hay sinónimo para derecha. Es o derecha, sí o sí. O sea, no hay matiz. Toda esta transición que hubo de las antiguas derechas de la CEDA, por ejemplo, en España con Gil Robles, a lo que es ahora, de eso nada. O sea, ¿qué es Vox? Vox es la rama no hipócrita del PP. Nada más. Es el sector no hipócrita del PP. ¿Que son de derechas? Para nada. ¿Que son de ultraderechas? ¡Qué ridículo! Pero si lo que quieren es simplemente proseguir lo que Europa lleva haciendo desde que se constituyó como Europa, que yo diría que es desde el puente aéreo de Berlín, que al fin acabó con el odio de franceses, ingleses y alemanes que llevaban siglos y siglos odiándose a muerte. A partir de entonces se dieron cuenta de que no. Y ahí ha florecido la UE, que es con mucho la institución política más larga y más benévola que ha conocido la historia de la humanidad. O sea que estamos mejor que nunca, pero que, claro, los que apoyan la discordia, los que creen que solo ese camino nos lleva a una mejora, pues siguen ahí. Y ahora tienen como más, es un pequeño momento como de redoblar de campanas. La figura de Pedro Sánchez, por ejemplo, ha adquirido relativa importancia en los últimos meses. En ese contexto hay mucha gente, y yo casi todas las personas con las que he hablado me han reconocido que Pedro Sánchez es probablemente el peor presidente que hemos tenido durante la democracia en España. Entonces, en ese contexto... Y el único que ha llegado sin ser apoyado por el voto. El único que ha llegado sin ser apoyado por el voto y que ahora parece el único que tiene posibilidades de ganar las elecciones. Ya no tanto de ser investido presidente, pero sí de ganar las elecciones. Sí, pero ¿por qué parece? ¿Será verdad o es solo parecer? Yo creo que la ciudadanía está siendo interpelada. La ciudadanía tiene que ponerse seria y pensarlo. Este caballero no ha sido votado y sin embargo ahora parece que, bueno, se puede interpretar como que lleva ahí 8 meses... aprovechando los resortes que tiene el poder político, el dinero que tiene el poder político para instaurar su propaganda y montarse su chiringuito. ¿Habrá sido esto capaz de hacernos olvidar que es una copia de Zapatero? Porque él lo es. Pero Zapatero era capaz de hacer frente a un diálogo sin preguntas pautadas de antemano. Yo estoy seguro que Sánchez es incapaz. Yo estoy seguro de que si Sánchez se somete a un careo público en la televisión con los otros partidos, quedará demolido. Pero es posible que lo evite, como lleva evitándolo desde que está en el poder. ¿Te habrás dado cuenta que no ha debatido nunca hasta ahora? A Pedro Sánchez, antes de las anteriores elecciones, sí recuerdo que participó en varios debates... No, desde que es presidente del gobierno. Lo que yo tengo entendido es que hay que presentar las preguntas antes y que las preguntas sean aceptadas. Lo que no está dispuesto es a aceptar eso, la improvisación con alguien y por largo. Espero que no pueda evitarlo y confío en que si no puede evitarlo, pues tenga el destino que tiene la falta de inteligencia frente a la inteligencia. Veo que, por ejemplo, en los asuntos que hemos tratado antes de feminismo, la ley de violencia de género, cosas así, Ciudadanos, a mí me da la sensación de que sí podría llegar a estar perdiendo ciertos apoyos en tanto en cuanto se posiciona de una forma muy tibia con cosas que yo veo a través de las redes y a través de mucha de la gente que me rodea que no quieren de alguna manera votar a Vox o irse a sitios que a lo mejor no interpretan como cercanos a su línea ideológica, pero que ven que Ciudadanos de alguna manera sí que está teniendo cierta tibieza y por intentar de cara a la galería tener una cierta imagen, pues no se llegan a posicionar claramente con respecto a ciertos asuntos como puede ser la ley integral de violencia de género que hasta hace poco están defendiendo. El otro día Inés Arrimadas estaba hablando de la brecha salarial, que a mí me parece una desgracia intelectual Y tanto, tienes toda la razón. Que se puede hablar de esto en estos términos dándole cierta validez.
como No, si no, fuese. no, es que la solución de la brecha salarial sería un decreto de igualación que equivaldría a destrozar la economía nacional y va a destrozar toda la sensatez y sentido común del asunto, por supuesto. Pero pudiera ser que Ciudadanos, con tal de ganar votos, hiciera lo que fuere y sobre todo perdiera identidad. Y al perder identidad, no quedase claro aquello para lo que nació, heroicamente como nació Rivera solito en Cataluña o con 4 amigos y diciendo que no, que yo me opongo a esta castaña, aunque tengan 7.000 millones todos los años extra que les dio Zapatero a través de la gestión del IRPF, que ahí también el señor Zapatitos ha hecho las suyas. No, aunque tengan eso, Albert se alzó, creó Ciudadanos y el partido es el más votado de Cataluña. No hay un político heroico desde la transición como Albert. Es joven, no tiene experiencia, tiene que rodearse de personas que forzosamente recibirá, pues eso, buscavidas, desalmados, gentes que quieren progresar a cualquier precio, pero él necesita cientos y cientos de ayudantes. En este momento es muy delicado. Un estadista tiene que tomar decisiones que a primera vista pudieran parecer impopulares, pero que luego, en cuanto demuestre que está dominado por lo políticamente correcto, porque él cree que va a perder votos si no se alinea con lo políticamente correcto, creo que una mayoría del país se ha dado cuenta de qué hay detrás de lo políticamente correcto. Entonces, el sentido de Ciudadanos, y espero que Albert no lo olvide, es ser uno de los instrumentos para romper el bipartidismo y instar algo parecido a un gobierno de reconciliación nacional. O sea, que quede clarito que a los españoles, no por patrioterismo, sino simplemente por conveniencias socioeconómicas inmediatas y a largo plazo también, que a los españoles solo tienen un enemigo, los secesionistas y el eje chavista islámico, que es el fenómeno de mayor integración, porque claro, ¿qué hay detrás de políticamente correcto? Creo que gran parte del país sabe que detrás de la pamema de lo políticamente correcto no hay nada más que marxismo contrariado. Ahora sí, ya desde el 67 se forma la OLP, que es la verdadera central terrorista del mundo, y con dinero árabe y fundamentalmente ruso viene Arafat a levantar la bandera de la Revolución Palestina, que todavía está ahí. Bueno, ahora tenemos muy clarito que por un lado hay unos señores que por fortuna son feos y tontos como los de Bildu y los de la CUP, y que por ahí lo van a tener muy difícil, y por otro lado está esto, el gran eje de los que han perdido históricamente su papel como espíritus redentores de la humanidad, que son por una parte el Islam y por otra parte el marxismo, que se unieron ya muy clarito con el abrazo de Chávez y Ahmadinejad. Hay mucha gente que todavía creo que relaciona el concepto de capitalismo con algo que es contrario ya no tanto a los derechos humanos, sino que lo han disfrazado a una clave de... El otro día, por ejemplo, Antonio Baños te dijo que el capitalismo era algo contrario a la vida... Incompatible con la vida. Con la vida plena. En un sistema com aquest. Es tracta de poder viure. I com deia Josep Manuel Busqueta, el capitalisme és incompatible amb la vida digna, amb la vida àmplia, amb una vida en la que puguis veure... Querido Antonio, Vaya. qué gracia, ¿el capitalismo es incompatible con la vida? Sí, yo creo que sí. Es imprescindible para hablar con otro, desde luego el respeto, pero ante todo saber de qué se habla y manejar datos en vez de fantasías. Ajá. En este caso, Antonio hablaba de que el capitalismo es incompatible con la vida. Luego lo amplió a la vida amplia. Pero claro, desde Einstein y antes también, sabíamos que toda realidad es relativa. Es decir, que si no se puede comparar con otra, pues es una pura vaguedad, es bla, bla, bla. De modo que esa vida amplia, Antonio, ¿dónde se ha dado?
¿Dónde se ha dado? Sí. ¿En qué momento histórico Sí. se ha dado? O ahora, ¿en qué lugar? Se ha dado evidentemente espuriamente, se ha dado en pocos momentos. Hombre, ¿En cuáles? El primero que me viene a mí sería el verano del 36 en Barcelona, por ejemplo, con las colectivizaciones y el corto ¿Y verano eso de la fue el anarquía. momento de la vida amplia? Desde mi punto de vista fue un bonito momento en el cual se podía imaginar una vida amplia. Pero, Plantea, Antonio, pero- en la historia de la humanidad vamos a tomar en consideración lo que pasó en el 36 aquí. Como Dicho en Barcelona, un sí. testimonio, digamos, comparable. Usted me ha preguntado, yo le he contestado. No, pero primero dijo incompatible con la vida. Cuando yo le dije en serio, dijo, bueno, con la vida amplia, que luego ya la precisó que fue unos momentos del 36 en España, cuando Companys mataba a Mansalva por allí. Pero bueno, a Baños le parece que en ese momento hubo la vida amplia. Baños tiene la sensación de que hace más por la humanidad el empleado que el creador de empleo. Claro, esto es un disparate completo. Y además está basado en que el creador de empleo trabaja menos que el empleado, lo cual es obviamente mentira, porque si el empresario no trabaja hasta el triple que el empleado, simplemente se va a pique su empresa. Pero la especialidad que ha permitido a Occidente llegar donde está es precisamente que le dices al empresario, cuidado, si no te sale, yo no te voy a ayudar. Ahora, también te digo que si te sale, tampoco te voy a expoliar. Sobre esta base, sobre la base de que el trabajo rinde al hombre y se lo puede crear, la hora o el año de trabajo ha rentado tan mucho más que en las sociedades donde esto no sucede, o sea, donde hay servidumbre, donde hay esclavitud, que simplemente se ha impuesto aquella sociedad donde el trabajador podía apropiarse los frutos de su trabajo. Toda la película que monta Baños, que por decir Baños, pero en fin, que viene de Marx, es que una causa inexplicable no se toma en cuenta que los grandes empresarios son gente que viene el 99% de ellos del pueblo más bajo. O sea, por ejemplo, Owen, el creador de la primera empresa con 3.000 operarios, trabajaba desde los 6 años y estaba muy orgulloso de haber trabajado desde tan jovencito para ayudar a su familia. Bueno, si ahora te fijas en las grandes fortunas, por ejemplo, Carnegie, Morgan, Robert Bosch, el de la bujía, Carl Rice, el de las lentes, todos son ustedes que vienen del pueblo y se hacen a sí mismos. La idea de que el empleador le roba al empleado es tan grotesca, pero sin embargo está. Tú dices, no hombre, el que crea empleo, el que es capaz de realmente producir riqueza real, no fantástica, pues ese es el hombre de mérito. ¿Por qué no se miran las cosas un poco como son? En vez de con este camelazo, por ejemplo, de que los ricos no van al cielo, los empleadores no son filántropos, los buenos son los empleados que quieren trabajar lo menos posible, y los buenos son las mujeres pues continuamente acosadas. Yo creo que se van a ganar estas elecciones, el mundo en general sigue optando por el ser frente al no ser, la concordia va a seguir primando sobre la discordia, pero qué disgustos, qué preocupaciones, qué sobresaltos me causa ver que mis congéneres estudian tan poco, dedican tan poco rato a informarse de lo que hablan, a saber lo que dicen, con qué soltura se pasan al dogmatismo. ¿Por qué? ¿Qué es el dogmatismo, a tu juicio? Yo creo que el dogmatismo se da cuando tenemos una idea que está absolutamente desarraigada de la realidad y a partir de ahí creo que hay una tendencia a la perpetuación de estas ideas en tanto en cuanto su aplicación práctica nunca va a tener una consecuencia que sea algo visible para todos nosotros. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una idea alrededor de la brecha salarial que no coincide para nada con lo que es la realidad, da igual cuántas veces yo intente implementar las medidas que intente implementar para cambiar esto, que estas nunca van a poder ser cumplidas. Entonces yo al final lo que voy a obtener va a ser, pues eso, una idea que es más un dogma en tanto en cuanto
esto es indemostrable porque no hay una manera humana que sea demostrable, porque no coincide en este caso con lo que tenemos, con lo que podemos ver, con lo que podemos sentir, con lo que podemos tocar y con lo que podemos hacer y con lo que es un relato real que sí que tiene cierta validez. No, si yo lo he hecho aposta, porque digamos, tú eres una de las personas que eres capaz en más rápido tiempo y con menos palabras de llegar a lo que quieres decir. Sin embargo, aquí has hecho los meandros del Mississippi en la salida. Es que no es tan fácil definir dogmatismo. Tardé mucho tiempo, he tardado 76 años en darme cuenta de que el dogmatismo no existió hasta que Sócrates lo definió como tal. Y que eso fue finalmente lo que se cargó a Sócrates. ¿Qué se contrapone al dogmatismo? Saber, aprender, estudiar. El dogma es nada más que la confianza en lo que sea, en la afirmación que fuere, pero confianza infundada. O sea, se puede definir también como a priori en general o prejuicio. Pero hasta Sócrates no se había conseguido identificar, fíjate que tiene diversas ramas interminables, no se había conseguido unificar el concepto, porque no tenía el hombre tan claro que del consejo délfico, conócete a ti mismo, de eso se derivaba inmediatamente, pero inmediatamente, sin mediaciones, el destino humano, el saber. La especie humana va a la catástrofe si no hace del saber su centro, su meta, su instrumento, su medio y su final, su ahora mismo y su mañana. Esto lo puso clarísimo Sócrates, pero nadie lo había puesto antes. Luego viene el gran Aristóteles a confirmarlo con su vida. ¿En qué sentido el no dogmatismo se impone al dogmatismo? Pues que los no dogmáticos siempre son felices. Sócrates fue insultantemente feliz, a pesar de que era gordito, feo. Si pesquisas en la vida de estas gentes, no hay lo más leve rastro de histeria, neurosis, aburrimiento, pérdida del tiempo. ¿Qué tienen en común? Pues que el ser humano está obligado, está comprometido a saber. Y saber es justo lo contrario de dogmatizar. O sea, es pasar del prejuicio al juicio. Pero muchas veces esta gente, yo interpreto que la gente que está buscando saber, muchas veces intentan hacerlo a través de atajos. Es decir... Claro, no de fuentes primarias, que es el único camino de saber. Claro, pero muchas veces cuando la gente está hablando del saber, lo que ellos dicen es de explícamelo fácil. O sea, quiero que me des una explicación de todo que yo pueda tener ahora mismo y que la pueda aplicar básicamente a cada problema que yo pueda tener a lo largo de mi vida. Y eso es lo que le da el cristianismo, el islam o el marxismo, es decir, una explicación fácil de todo. O el feminismo, en estos... No, en este caso, una explicación fácil, es decir, cómo hacer que converjan millones de fenómenos en uno solo que sirve como polo, digamos, luminoso, que pues disuelve toda vacilación y oscuridad. Bien, pues lo primero que hay que decir en ese caso es que el saber pues es una cosa que se mide por minutos de cada día, o sea, y que todo lo que no sea dedicar a él toda la parte de la vigilia es perder el tiempo. Es lo que les dijo Sócrates: perdéis el tiempo en cada instante donde no estáis demoliendo el a priori, en cada instante donde estáis aceptando que sabéis cuando no sabéis. En cuanto a saber, pues ¿cómo lo sabe? Pues hablando con la gente, como hacía él, y luego pues recurriendo a las fuentes primarias de cada asunto. Pues también tienen raíces, que nos vamos a enterar de quiénes fueron los romanos por Karl Marx, que a su vez dedicó una ínfima cantidad de su tiempo a leer historia romana. Pero entonces, claro, aquí entramos en una situación en la que mucha gente lee cosas o intenta conocer cosas para que refuercen la idea que ellos ya tienen de... Claro, y eso es lo contrario de saber y lo contrario de aprender.
pero ahora mismo con internet, con las redes sociales, estamos creando ciertos microcosmos afines a cada uno, en la que nos rodeamos de mensajes que solo nos dicen todas aquellas cosas que nosotros queremos escuchar. Que va, que va. O sea, está vigente el teorema de Shannon, aquel del 36, que dice: cualquier manejo de los mensajes reduce su contenido de información. Como contenido de información es bit, y como bit se mide por pulsaciones eléctricas, estamos hablando de algo absolutamente concreto y real. Entonces, si Shannon dice cualquier sobao de un mensaje reduce su contenido de información, pues vete directamente a derecha e izquierda, que son las expresiones más puras y completas del teorema de Shannon. De tanto sobar ambas cosas, no significan ya nada. Literalmente nada. Y bueno, tú dices que las personas están dispuestas a esto y lo otro. Bueno, no hay que olvidar que el principio de inercia rige el mundo físico. Y que en el caso del mundo psíquico, la costumbre tiene una fuerza descomunal comparada con la disposición a hacer lo no acostumbrado. Porque es mucho más cómodo, digamos, montarte un mundo donde tus respuestas son automáticas. Además es imprescindible, por supuesto, sino que cada vez que vamos a hacer una cosa me tengo que poner a pensar en cómo se hace esa cosa. No, eso de ninguna manera. Pero en cuanto a saber qué pasa, es imprescindible actualizar el conocimiento en todo instante, y solo se puede actualizar a través de fuentes primarias. Y el que te dice, dímelo fácil, explícamelo fácil, tú dices, ¿de qué estás hablando? ¿De la galaxia Orión 124? Porque aquí no pasa eso, chicos. A lo mejor en la galaxia aquella, sí. Aquí no, aquí las cosas son complejas. Y tenemos una larga historia de cada cosa y del conjunto de las cosas también. Todo está en tu mano. Es más, lo llevas en el bolsillo, chico. Todo menos fácil. Es fácil para ti informarte, pero llegar a la verdad, una vida entera no basta. A mí me da la sensación de que la gente en realidad no quiere escuchar la verdad, sino quiere escuchar... Ya, es que hacemos muy mal empleando la expresión la gente, porque tú formas parte de la gente, formo yo parte de la gente, y yo te advierto que yo sí formo parte de la gente. Pero me hace mucha gracia esto de la gente, no, eso es inválido. Lógicamente es un sofisma fuerte, sacar de repente en el discurso lo que hace la gente, porque hay que decir si tú formas o no parte de esa gente. Yo formo parte, evidentemente. Pues entonces cuando dices la gente, en este caso parece ser la gente que precisamente no es como tú, porque tú quieres aprender. Y esos que tú mencionas, no quieren aprender, quieren saberlo todo, ¿no? Entonces te diré, nosotros, en ese sentido... Así me gusta. Nosotros tenemos ciertos perfiles ahora mismo y ciertas formas de acercarnos a la realidad, y ahora mismo lo que la tecnología nos está ofreciendo en ese contexto, que por una parte es hiperútil, como tú ya has dicho, tenemos todo el conocimiento en el bolsillo. Todo. Pero por otra parte, tenemos pequeñas realidades que se forman alrededor nuestro que nos dicen exactamente las noticias que queremos escuchar. Los likes a las fotos que has subido. Los likes a las fotos que hemos subido, pero eso es algo más accesorio en ese sentido, pero sí que a la hora de informarnos, yo veo a mucha gente que dice, ¿tú a quién escuchas? Y dice, mira, yo te escucho a ti, leo este periódico, y esto, y el rollo de ninguno de estas cosas van a contraponerse, todas van a ir más o menos en la misma dirección. Claro, y tienes que recordarles entonces, acuérdate de aquel gordito, calvo, feucho que había en Atenas, el tal Sócrates, que dijo que violas tu naturaleza, degeneras como animal, si no eres animal racional. O sea, tienes que ser racional para ser el animal que eres, porque si no, como especie biológica, somos una cagarruta comparados con los corzos o con los tigres o con los elefantes. Lo que realmente nos ha dado el ser es precisamente la racionalidad. Se nos olvida, descansamos. Finalmente yo me estoy pensando en un mundo donde dentro de 50 años serán las 4 o 5 cabezas que realmente vivan para saber, las que gobiernen todo, y lo otro sea un rebaño cómodamente instalado en su zoológico, porque realmente, claro, como no quieren saber, pues no deben obrar, porque solo podrían obrar de forma disparatada.
y mejor que no intervengan. ¿No te acuerdas de La rebelión de Atlas, el libro ese de la Ayn Rand? Que es una pesadez, es un tocho de miles de páginas, pero el argumento central es que los grandes empresarios, las grandes mentes del momento se van de huelga. Y estamos hartos de que vayan de huelga los empleados. Ahora nos vamos de huelga nosotros. El mundo queda inmediatamente paralizado, congelado y se va al garete. Con respecto a todo lo que estamos viviendo, da también un poco la sensación, esto también lo podemos ligar un poco con la llegada de Vox, que ahora de repente, yo lo noto, pues sobre todo teniendo un canal que se llama Un Tío Blanco Hetero, de repente hay más hombres que están hasta los cojones. Hombre, caramba. Es decir, es normal que Pero se han encontrándonos en este arruinado. contexto de crispación nos enfrentemos a una creciente reacción misógina producto de los excesos de esta narrativa que nos plantean. Es que no puede haber otra solución. Es decir, es que con la discriminación positiva y la ley de violencia de género, lo que ha hecho Zapatero y lo que hace el actual gobierno es excitar la violencia de género, por supuesto. Pero esto es evidente. Es igual que con las drogas, o sea, 50 años de heroína vendida sin receta en la farmacia, ningún yonki. Se consigue hacer ley de pena de muerte para el que venda heroína a un menor, aparece el primer yonki. Y desde entonces ya nos ha ido que la prohibición de las drogas estimula lo prohibido, pues qué duda cabe. Y todas las cruzadas previas, la cruzada contra la brujería, bueno, el canon Episcopi en el 911 habla de que como mucho en Europa hay 30 brujas. 4 siglos más tarde el Román de Larros que 1/3 de las europeas son brujas. ¿Cómo se ha conseguido pasar de 30 a 1/3 del total? Pues con la cruzada que la gema. ¿Cómo hemos conseguido pasar de que la humanidad ha tomado opio y no hay palabra para opiómano? Aunque por supuesto de la antigüedad tenemos 12 palabras para alcohólico y borracho. ¿Cómo ha conseguido la humanidad que una cosa que ha sido considerada siempre regalo terapéutico, don divino por excelencia de la farmacopea, sea algo sin uso, ni médico ni científico hoy en día? Pues con la cruzada. ¿Cómo se va a conseguir que haya más mujeres asesinadas, violentadas? Con la ley de violencia de género. Pero está clarísimo. Yo no creo que haya nadie que lo ponga en duda. Sinceramente, si se pone a pensarlo. Hombre, claro, realmente lo que esta gente defendería es que ahora mismo lo único que defiende a las mujeres de tal es la misma ley. Pero es totalmente falso, pues ya la propia ley empieza prohibiendo saber de qué religión y de qué nacionalidad son los perpetradores de los delitos. Con lo cual la propia ley reconoce que le importa un carajo la materia, que lo único que quiere es desenterrar la discordia. Y a partir de este desentierro de la discordia hay partidos, bueno, ahora mismo el que más institucionalizado lo tiene es el Partido Socialista en este contexto. ¿Qué tiene que ver el socialismo de González y Guerra con este? Pues apenas nada. Pero este es posmoderno, es decir, este coge eso que, decepcionado en mayo del 68, se pasa al terrorismo durante 10 años y luego viendo que también aquello se acaba, se instala en el altermundismo y lo políticamente correcto, que es lo que tenemos. Pero no hay cojones de salir de eso, en el sentido en el que ahora mismo se ha formado una superestructura alrededor de esa misma ley que enquista básicamente todo el sistema. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos en cada ayuntamiento y en cada estrato político se necesita la aprobación de cierta perspectiva de género, es decir, tiene que haber un profesional que ahora mismo está viendo carreras alrededor de esto, que se meta en lo que es la perspectiva de género para que ellos puedan dar el visto bueno, y todo lo que hagamos, todas las políticas que hagamos a partir de ahora tienen que tener ese check por parte de estos profesionales. Claro. Entonces se está creando una estructura súper sólida y muy robusta alrededor de estos temas, de la que ahora básicamente parece imposible quitarse de encima. Hay mucha gente que lo decía con esto que acaba de pasar con Vox, porque Vox decía, no, vamos a quitarle subvenciones, vamos a quitar tal, y decían, si le quitas subvenciones a estos, le estás quitando subvenciones a todos los centros con mujeres maltratadas en el interior. Sí. Es decir, de alguna manera incluso diría que han secuestrado a las víctimas de maltrato diciendo, si nos lleváis a nosotros por delante, os las lleváis a estas también. Claro. Lo cual hace mucho más perverso esta realidad. Por eso, pero como todo es falso, y ya sabemos para empezar que la ley esta, como cualquier ley de esa naturaleza, tipo cruzada, pues evidentemente triunfa fracasando y fracasa triunfando, lo que tenemos que tomar en consideración es de dónde viene la fuente de financiación. Cuando llegó el gobierno de este, publiqué hasta 2 artículos de interpelación directa a la vicepresidenta Calvo, diciéndole, usted
van a poner 200 millones de propaganda contra la violencia de género. Por favor, dígame en qué número del boletín oficial del Estado está la licitación de estos 200 millones, pues yo tengo unos amigos y yo mismo con unas ideas sobre esto para reducir la violencia de género. Por favor, precíseme cuándo se adjudican estos 200 millones. Fueron 2 artículos seguidos con 2 meses entre medio. Todavía estoy esperando respuesta, por supuesto. Esos 200 millones se han adjudicado sin duda a dedo, como ha estado haciendo Sánchez desde que llegó al gobierno. Lo primero que tiene que hacer el otro gobierno es ir uno a uno todos los nombramientos a dedo, que son miles, echándolos para atrás, por supuesto. Pero es que hay que hacer lo que no hizo Rajoy, que teniendo mayoría absoluta soporta la ley de patadas en la puerta, soporta la ley de violencia de género, todo, con tal de no perder votos y meterse en un lío. Digamos, creo que los españoles sensatos tenemos que buscar un gobierno de concentración nacional, que decía Fernando que es imposible en España, pero por concentración nacional entiendo los que están dispuestos a que estos confines territoriales actuales prosperen a través de la concordia y el sentido común, pura y simplemente. Y que se den cuenta de que su enemigo no es la ultraderecha o la ultraizquierda, no. Su enemigo son los altermundistas por un lado y los separatistas por el otro. Que los separatistas podían todavía concebirse si tuvieran mayorías, pero ya saben que hace 30 años que no tienen mayoría. Entonces, si no tienen ni siquiera eso, pues no tienen nada. Póngase en su sitio al que no tiene nada. Entonces, yo quería pedirte, como última reflexión, ¿qué le dirías tú a los españoles ahora que les va a volver a tocar el 29 de abril y nos estamos jugando tanto en este contexto? Mucho, pues que voten en conciencia, que se lo piensen muchito y que se den cuenta de que hay esas palabras que mencioné, las 5 palabras: ultra, extrema, derecha, izquierda y fascista. Se me olvidaba antes, fascista es las 5. Decir, por favor, demuéstreme usted que no es afásico o débil mental clínico, y cada vez que va a mencionar una de estas 5 cosas me emplea un sinónimo. Solamente con eso estoy de acuerdo. Si no me lo plantea, levantaré la mano y le diré que ha incumplido la regla del juego, porque usted es consciente que naturalmente vaso podemos decirlo de 50 maneras. ¿Es usted tan amable de decirme ultra, extrema o bien izquierda o derecha de otra manera? Pues por favor proceda. Espero que os haya gustado la entrevista y que, estando más o menos de acuerdo con Antonio Escotado, hayáis sacado cosas provechosas de esta. Ya lo anuncié al final de la primera entrevista, pero si os interesa su obra podéis echar un vistazo a los links de aquí abajo, donde podréis encontrar vídeos, audios, entrevistas, libros. No tiene ningún desperdicio. También quiero anunciaros que este lunes que viene haré un directo con Giovanna Carril en mi canal, a la que, por cierto, espero que ya todos conozcáis a estas alturas, y a la que le podréis dedicar vuestras preguntas, ya sea a través de Patreon o a través del chat en el directo. Ya sé que algunos de los directos hasta ahora han quedado un poco pesados, pero espero que esta vez, debido a la invitada, que es de una categoría incuestionable, y a mi futuro empeño en darle cierto dinamismo, espero que este directo marque un antes y un después y a partir de ahora sea algo mucho más interesante de ver. Muchas gracias a la gente que me sigue, que comparte mis vídeos, muchas gracias a la gente que me apoya por PayPal, a la gente que me apoya por Patreon, a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. Gracias. En la primera parte de la entrevista a Escotado se me olvidó agradeceros a los Patreon, así que aquí os pido disculpas por no haberos puesto. Sois vosotros los que hacéis posible que pueda seguir subiendo este contenido, así que os lo digo de corazón, que muchas gracias. En relación a todas estas polémicas y disputas que se están viendo estos días en Twitter alrededor de mi persona, quería pediros disculpas por la imagen que haya podido dar en algún momento. Las cosas en Twitter se magnifican más de lo que deberían y yo por mi parte os prometo que no voy a entrar más al trapo en este tipo de conflictos, os lo juro. Por lo que por mi parte y alrededor de discusiones vacías y personales no tengo mucho más que añadir. También deciros que
crearé una nueva sección de vídeos en la que contestaré a los mensajes de audio que me manden algunos miembros de Patreon. No sé si hacerlo al final de cada vídeo, como haría Villanueva en la Contracrónica, o hacer un vídeo en el que contesto a varios audios sobre preguntas que yo considere que puedan ser interesantes para todos. De cualquier forma, si estáis suscritos a Patreon, por favor dejadme vuestros audios en el chat que he habilitado para esto. Y no lo uséis para subir memes, cabrones. Y en fin, que gracias a todos por estar ahí en los momentos buenos y en los momentos malos. Y creo que no tengo mucho más que decir. Un saludo y hasta otra. No, parad el puño, claro que me pongo el guante.